Hola, mi nombre es Fernando Romero, soy investigador de Foro Nacional e Internacional, ubicado en Perú, y que es un centro de investigación que aplica metodologías de consultas a expertos y ciudadanos con el fin de diseñar políticas en diferentes temas, en este caso Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, y voy a relatar el caso del proceso de diálogo que se utilizó para la elaboración de la Agenda de Competitividad en CTI. El tema de la CTI en general es relevante y muy importante para el gobierno y los actores que están involucrados, porque ya había llegado un momento en que necesitaban que aumente la productividad y la competitividad, y esto fuera basado en el aumento de la inversión en CTI. Pero antes de esto ya había bastantes avances. Por ejemplo, ya se había dado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la innovación. Y había habido dos planes, el plan Crear para Crecer y el plan de diversificación productiva. Y legalmente, un decreto supremo obligaba al sector público a incluir metas de CTI en sus políticas. Ahora, el proceso de diálogo fue relevante porque dio como resultado la agenda de competitividad en CTI a través de la reunión de los actores involucrados en varios temas de CTI que normalmente no conversaban o se reunían entre sí y por lo tanto no compartían sus ideas y opiniones. El diálogo ya tiene antecedentes en la ley de consulta previa y también cuando hay instrumentos de impacto ambiental se tienen que convocar a las comunidades campesinas y nativas para incluir su voz. En los planes de desarrollo concertado regionales locales, en los planes urbanos, rurales y en la zonificación ecológica y económica también es obligatorio incluir la participación de las comunidades. Ahora, para ciencia, tecnología e innovación, política económica y competitividad no es necesario ni obligatorio hacer consultas, pero se ha estado haciendo habitual porque después de los planes, como el plan Crear para Crecer y el plan de diversificación productiva, se dejaba un espacio para resolver preguntas. Ahora, el propósito de este diálogo era muy preciso, que era definir un documento, que era la agenda de competitividad, que tuviera metas y responsables concretos. Las características eran que era un proceso centrado en los altos funcionarios del gobierno, en los altos representantes de las comunidades científicas, de la comunidad empresarial. ¿Por qué? Porque era un documento de planificación nacional. Por lo tanto, no se incluyó todavía a los gobiernos nacionales. Ahora, este proceso permitió hacer que las comunidades conversen y intercambien conocimientos porque no se conocían dentro de ellas ni entre ellas. Dentro de ellas tenemos el sector público que se desenvuelve en varias agencias y ministerios que trabajan por separado y que normalmente no se reúnen entre sí para vincularse e intercambiar información. Y el sector privado con la comunidad científica tampoco sabe muy bien cuáles son los rangos para los incentivos en inversión en CTI. La metodología que se aplicó tuvo un número de fases que empezó con la localización de los actores o los pertenecientes a las comunidades. Después de ubicados se les hizo unas consultas individuales. ¿Por qué? Porque se sabía que algunos no iban a participar en el taller, pero se tenía que tener su voz. Después se hizo un documento con unas metas explícitas, con indicadores y con responsables que serían presentadas en el taller. En este taller, las diferentes comunidades empezaron su voz, dieron apreciaciones y eventualmente cambiaron algunas cosas que después fueron incluidos por el facilitador, que ha sido Foro Nacional e Internacional, en un nuevo documento que fue entregado al Consejo Nacional de Competitividad para que sea observado y aceptado. Podemos definir 4 retos. Uno de ellos es identificar los actores. 2, incluir la mayor cantidad de voces en el proceso de diálogo. 3, lograr consensos entre los disensos existentes. Y 4, establecer compromisos y responsables. El primero, que es identificar a los actores, podía ser complicado cuando había bastante rotación del capital humano, por lo cual había que actualizar los directorios y hacer seguimiento de la movilidad de estos actores. Incluir la mayor cantidad de voces en el diálogo también podía ser un inconveniente cuando habían comunidades como la comunidad del sector privado que no quería participar porque no veía utilidad en la participación.
lograr consensos entre disensos era una estrategia por la cual no había que estar de acuerdo en todos los puntos, solo en aquellos que fueran necesarios para definir metas concretas. Y finalmente establecer compromisos irresponsables era un inconveniente porque si bien era muy fácil definir los lineamientos, ¿quién los iba a asumir? ¿Quién tenía la responsabilidad? Podía ser complicado por dos motivos. Uno, porque no había quien los asuma. O dos, porque había dos entidades que competían por coordinar un mismo tema. El resultado ha sido el documento de la Agenda de Competitividad en CTI de 2014 al 2018. Ha tenido un impacto directo en el momento de su presentación. Después de acabar el proceso de diálogo, se mostró a la prensa. Ahora, las implicancias se dan en el corto plazo. ¿Por qué? Porque existen rendición de cuentas cada 6 meses. Al momento ya hay 2 rendiciones de cuentas. Y esto se puede encontrar en la página web del Consejo Nacional de la Competitividad con mayor especificidad. En el mediano plazo, también se tienen que cumplir las metas definidas en esta agenda. Que el diálogo realmente facilita la toma de decisiones. En ciencia, tecnología e innovación, los actores estaban decididos a establecer metas, a avanzar en el tema, pero sin un proceso de diálogo bien organizado no se podía llegar a eso. Tenía que llegarse a que todos los actores tuvieran toda la información, cumplieran estos vacíos y llegaran a estas metas concretas. Por ejemplo, el nivel de organización era muy relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el convocante, al ser el Estado, se asumía que estas metas iban a ser cumplidas y no era simple retórica. El facilitador, que era Foro Nacional e Internacional, era conocido por todos los actores ya desde hace muchos años. Por lo tanto, su participación no tenía ningún sesgo. Entonces, un proceso bien organizado lograba la homogenización de los conocimientos. Los actores podían cruzar información, aplicaciones, datos, experiencias propias, que hacían una apropiación de la estrategia, tanto a nivel multisectorial como también dentro de cada sector. Al final, había información que se generó que servirá para el futuro.